Hola, buenas tardes a todos. Nos presentamos primero, somos la doctora Gabriela Corín, cosmiatra universitaria Erika Elías. Trabajamos en todo lo que es criolipólisis dentro de otras terapias. Les damos la bienvenida. Esperamos que se acomoden, que se escuche bien, presten atención. Todo el material del cual vamos a hablar va a ser enviado, así que no es necesario que tomen nota. Así como cualquier inconveniente que tengan, pueden ir a la pantalla abajo y van a ver una preguntita que dice problemas con audio o video. Les sugerimos que cualquier inconveniente hagan clic en esa pregunta. El tema sobre el que vamos a hablar hoy va a ser criolipólisis. Vamos a tratar de hacer una reseña, en lo que dure esta clase, acerca de las principales temáticas a abordar dentro de esta gran tecnología con la que contamos para todo lo que sea adiposidad localizada. Le doy la palabra aquí a mi compañera Erika, quien les va a hacer la presentación. Cualquier cosita, preguntas al final, por favor, así de manera ordenada podemos ir respondiendo. Cualquier inquietud que tengan pueden escribirnos a capacitaciononline@sveltia.com. Muchísimas gracias y esperamos lo disfruten. Buenas tardes, ¿cómo les va? Es un placer. Bueno, siendo las 3:01, vamos a comenzar. Sí, está la pantalla inicial porque recién estamos empezando, ¿sí? Les voy a pedir que por favor vayan realizando sus preguntas, pero no se las voy a contestar por el momento. Vamos a hacer toda la presentación, así que probablemente en el transcurso vayan resolviéndose sus preguntas y si alguna no se resolvió, al finalizar lo haremos, ¿sí? Bueno, les comento. La criolipólisis es la terapia más efectiva y segura para eliminar la adiposidad localizada. Se le está comparando con todas estas terapias invasivas. A diferencia de las invasivas, la criolipólisis no lo es. Es lo último que hay en tecnología para eliminar justamente adiposidad localizada. Bueno, empecemos. ¿Qué es la criolipólisis? Ha sido desarrollada por reconocidos dermatólogos del Colegio de Médicos de Harvard en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos. Los científicos demostraron que las células grasas son más vulnerables al efecto de enfriamiento que otros tejidos adyacentes. Por lo tanto, pueden ser eliminadas sin dañar la piel. Se ha descubierto que la célula grasa o adipocito entra en periodo o en estado de apoptosis casi a los 0 grados. Por lo tanto, si nosotros disminuimos aún más su temperatura, se calcula que alrededor de los -4 grados estamos en perfectas condiciones de provocar la apoptosis del adipocito sin provocar ningún problema hacia los otros tejidos y hacia las otras células que están al lado. Ha habido, no me anda esto, ahí va. Ha habido muchas publicaciones científicas y en estas se basa Sveltia para poder desarrollar sus equipos que están aprobados por ANMAT y que siguen todas las reglamentaciones de la FDA. ¿Cómo funcionaría? Como les fui adelantando recién, es la reducción de grasa por inducción de frío en forma no invasiva para provocar la lisis de las células adiposas, ya que solo afecta a estas células y no a los otros tejidos. Se puede tratar solo adiposidades localizadas. Si nosotros tenemos un paciente que viene con obesidad o con un exceso de peso generalizado, y no es conveniente, no va a ser el paciente ideal para la criolipólisis. Tenemos que estar pensando en que es un paciente que está con su IMC normal, pero que a pesar de los ejercicios y a pesar de la dieta y buena nutrición, le cuesta bajar pequeños panículos adiposos, como por ejemplo en el abdomen, los flancos, aductores, abductores, ¿sí?
Bueno, la técnica de aplicación que estamos utilizando y que nos pareció que era la más correcta para poder atrapar al panículo adiposo es la de succión. A través de la succión controlada, vamos a interrumpir el flujo sanguíneo temporalmente, lo que vamos a hacer, que evite el flujo de sangre caliente en el área, que disminuya la temperatura más rápidamente y que a su vez este panículo quede atrapado aislado, mejor dicho, del resto de los tejidos, quede atrapado, inmóvil durante el tratamiento y así lograremos mejores resultados en nuestro tratamiento. ¿Qué pasa cuando nosotros provocamos la apoptosis del adipocito? Cuando nosotros provocamos la apoptosis del adipocito, estimulamos un proceso autoinmune donde con la generación de la apoptosis vamos a conseguir que aparezcan macrófagos que devoren y digieran los adipocitos. Estas células grasas, luego del tratamiento, dejan de ser lo que eran para ser llevadas por los macrófagos. No liberamos ácidos grasos hacia hígado, no liberamos ácidos grasos hacia riñones, por lo tanto, no vamos a de alguna manera a alterar el funcionamiento de nuestros órganos. A través de un proceso inflamatorio que es estimulado por la apoptosis, que se puede comenzar a ver dentro de los 3 días después del tratamiento, con picos de aproximadamente 14 días. No es un tratamiento inmediato, pero al igual que la ¿cómo se llama cuando sacamos a mano? Cuando sacamos ayúdame, por favor. Cuando hacemos el otro sistema invasivo. Con la liposucción. Con la liposucción. Un poco es eso, la diferencia que hay por ahí con técnicas quirúrgicas. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. A diferencia de la liposucción, la liposucción es invasiva, la criolipólisis no es invasiva. En la liposucción provocamos un proceso inflamatorio y no vemos resultados inmediatos. Con la criolipólisis, gente, tampoco vemos resultados inmediatos apenas se va nuestro paciente del consultorio. Sin embargo, comenzando este proceso inflamatorio, dentro de los 3 días, nuestro paciente ya comienza a ver la diferencia. Exactamente. Entre los 14 y 30 días después del tratamiento, estos macrófagos de los que yo les hablaba y otros fagocitos, claro, rodean y digieren las células de lípidos como parte de la respuesta natural del cuerpo a una lesión, o sea, este proceso inflamatorio que iniciamos hace 14 días continúa con su trabajo. 4 semanas después del tratamiento, la inflamación ya disminuye, al igual que el volumen de los adipocitos. Entonces, entre los 2 y 3 meses después del tratamiento, en este tiempo recién vamos a poder ver y medir y comprobar que efectivamente el volumen de grasa del área que ha sido tratada ha disminuido. Acá podemos ver el ejemplo. Ahí vemos la cantidad de grasa antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento. Y lo que queda, claro. Si podemos observar, a ver si nos sale esta vez, antes del tratamiento hay antes del tratamiento, ahí podemos ver el cúmulo de adipocitos y cómo estos empiezan, luego de sufrir un proceso de succión con disminución del flujo vascular, pueden ver cómo hay cristalización del adipocito, consecuentemente o consecutivamente posterior a esto comienza el proceso de apoptosis.
Una vez que termina el tratamiento, es decir, que desde que nosotros realizamos la sesión donde vemos que hay cristalización del adipócito hasta que nosotros empezamos a ver efectos, tienen que pasar un mínimo de entre 30 y 45 días. No es una terapia para ansiosos, como decimos nosotros, sino que tiene su tiempo de espera. ¿Por qué? Porque como todo proceso natural, tiene que pasar las vías metabólicas naturales. Y es cuando mejor resultado ustedes van a ver en los pacientes. Por eso hoy esta terapia viene un poco a ser la primer terapia o el primer tratamiento realmente efectivo para adiposidad localizada. Y lo más efectivo con lo que contamos, método no invasivo, natural, similar a cualquier otro proceso metabólico, pero que no tiene ninguna otra consecuencia. Al sufrir la eliminación por la vía macrofágica o la macrofagocitosis, como también se llama, acá no interviene ningún metabolismo. Por ende, es una terapia exclusiva para adiposidad localizada que se puede realizar en todo tipo de pacientes. Obviamente, por eso, hoy es la terapia número 1 de elección en este tipo de pacientes. Efectivamente. Sí. Entonces, podemos observar en la última plaquita la disminución real y efectiva de los adipocitos que estaban acumulados previamente al tratamiento. Sí. Así. Bueno, ¿qué debemos hacer primero? Tenemos que evaluar a nuestro paciente, como les había dicho previamente. Tenemos que determinar que efectivamente sea una adiposidad localizada, que no venga con una obesidad generalizada, porque no sería nuestro paciente ideal para esto. En las zonas que habíamos hablado previamente, medimos el panículo adiposo a través de nuestro glicómetro, que viene incluido dentro del equipamiento que se entrega, y a través de eso medimos los milímetros de nuestro pliegue adiposo. Lo mínimo para trabajar con criolipólisis es un pliegue de 25 a 27 milímetros, y podemos trabajar, ese pliegue se puede disminuir en una sola sesión, mientras que un pliegue más grande, como por ejemplo de 50 milímetros o de 60 milímetros, tendríamos que estar hablando entre 3 a 4 sesiones. Sí, como les comenta Eri, acá lo fundamental es que tengamos sustrato graso. Importantísimo, aprender a diferenciar la piel, es decir, la flacidez que en la mayoría de las personas ya hay, de lo que es la grasa, de lo que es el músculo. Por ende, necesito sustrato graso para que compita con el frío y realmente logremos esta apoptosis con disminución de la adiposidad. Pliegue mínimo de 25 a 27 milímetros medido por glicómetro. Ese va a ser el paciente que es apto para un tratamiento con criolipólisis. Dentro de lo que son las técnicas de medición de pliegue, bueno, ahí Eri les va a comentar, tal cual lo que recién les decíamos, diferenciar piel de grasa de músculo y mucho cuidado con la flacidez, que muchas veces nos confunde y es donde tenemos las dudas y no estamos midiendo verdaderamente grasa. Entonces, mucha precaución con eso, aprender a medir bien los pliegues y utilizar el glicómetro. A veces cometemos el error de no utilizar este aparatito y tratamos de hacerlo con centímetros o de otras maneras que no es lo ideal para este tipo de adiposidades. Claro, porque el centímetro mide contorno, en cambio el glicómetro hace una medición real del panículo adiposo. Entonces es súper importante que se logre utilizar y aprender a utilizar el glicómetro, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo lo hacemos? Apretamos nuestro panículo y ahí sostenemos. Una vez que sostenemos, recién ahí ponemos nuestro glicómetro, como les estoy mostrando acá en la imagen, ¿sí? Y cuando el glicómetro une esta flechita con esta flechita, con esta flechita, no sé si se ve bien, es la medida exacta de nuestro panículo. Y ahí podemos nosotros decirle a nuestro paciente, sí, mira, vas a necesitar 1, 2 o 3 sesiones. Siempre se hace con el paciente de pie. Una vez que se midió con el glicómetro, se marca la zona y se toma fotografía o se escribe en la historia clínica para dejar constancia de cuánto medía nuestro pliegue y en dónde estaba ubicado. De acuerdo a esto va a ser como vamos a colocar la copa de succión del equipo de criolipólisis. Por eso es fundamental esta medición que quede bien registrada. Muchas gracias. Vamos.
Bueno, y sugerencias de uso. Una vez que ya hemos medido nuestro panículo adiposo y determinamos exactamente la zona, generalmente se recomienda marcarlo con un marcador dermográfico, marcar dónde está nuestro panículo, porque no es lo mismo la persona parada, ajustando el estómago, que la persona recostada y se nos pierde. Terminamos perdiendo nuestro panículo y podemos poner en cualquier parte el cabezal de nuestro equipo. Una vez que hemos hecho la medición, es recomendable acomodar a nuestro paciente cómodo en una camilla y a partir de ahí utilizar un paño que viene específico para utilizar con criolipólisis, que viene embebido con la cantidad suficiente de anticongelante como para que pueda soportar no solo la temperatura del equipamiento, sino el tiempo que debe estar el equipo en funcionamiento. Entonces, este paño tan específico no se seca y no está mojado de más. Fundamental esto que cuenta Eri. Gran parte de las complicaciones que podemos llegar a tener, como todo equipamiento de alta tecnología, tiene que ver con la reutilización de estos paños. Estos paños son desechables, son un consumible, no se reutilizan y eso pedimos prestar especial atención. No vienen aptos para que nosotros coloquemos de manera externa ningún gel, porque ya la cantidad de gel y el tipo de producto que necesitan viene con los paños. Existen distintos paños en el mercado. Nosotros proveemos de un paño que es apto para las temperaturas reales con las cuales trabajan nuestros equipos. Por eso hacemos fundamental hincapié en el paño, perdón. 99% de las complicaciones que vemos, que obviamente pueden llegar a ser quemaduras dentro de eso, tienen que ver con la reutilización del paño. Por eso insistimos mucho con el tema del paño. El paño tiene que ser nuevo, es un consumible, debe estar húmedo, debe dejarnos las manos como aceitosas, como impregnadas de estas sustancias que no son ni más ni menos que una mezcla de propilenglicol con glicerina y otros agregados, pero esos paños tienen una fecha de vencimiento, tienen cierta cantidad ya suficiente de gel y son los que nos van a permitir trabajar de manera segura en las aplicaciones, tanto los pacientes como nosotros los profesionales. Efectivamente. Bueno, ahí va un poquito lo que recién les comentábamos, cómo se mide con el adipómetro o plicómetro, el pliegue que vamos a nosotros con el que vamos a contar, de acuerdo a la zona que vamos a tratar, tener precaución si hay mayor o menor flacidez y de eso va a depender también la duración de la sesión. Recién veía que, después vamos a contestar preguntas, pero que preguntaban el tema de la flacidez. En general, si hay panículo adiposo, si hay grasa, el cabezal va a quedar sostenido. Si el cabezal no se sostiene, es porque no tengo un pliegue suficiente para poder trabajar. Más allá, inclusive en los cabezales con succión, también tenemos equipos con cabezal de placa plana, como va a ser también nosotros en breve vamos a incorporar aparatología también con este tipo de placas, que van a permitir a lo mejor trabajar con otro tipo de pliegues en otras áreas. Los equipos por succión necesitan de un pliegue mínimo de panículo. Todos los equipos de criolipólisis necesitan de un pliegue mínimo. El frío tiene que competir con la grasa, no con otras estructuras, sino es donde verdaderamente tenemos inconvenientes. Si les querés explicar un poquito los programas. Sí. Todos son programas de succión en modo 1, ¿sí? Succiona constantemente. Anteriormente teníamos un equipo que tenía distintos tipos de succión. Uno que succionaba constantemente, otro que hacía parates, succionaba y largaba, y bueno, la experiencia nos ha dicho que lo mejor es la succión constante y a partir de la succión constante controlar efectivamente el frío que se le va a otorgar al panículo adiposo. ¿Sí? Si bien nuestro equipamiento es una Ferrari, vamos a tratar de manejarlo como un fitito, ¿sí? Es mejor en menos 4 grados, aunque llega a menos 10, podemos ir probando porque se ha comprobado que ya desde 0 grados se provoca la apoptosis del adipocito, o sea que en menos 4 grados estamos en un es decir, nosotros hoy en día en el mercado contamos con distintos aparatos dentro de lo que es la misma tecnología. Es decir, la criolipólisis es el agente físico. Es un inductor de frío que trabaja con temperaturas.
Es decir, con bajas temperaturas para lograr una disminución del flujo vascular, con la apoptosis, todo este mecanismo que veníamos comentando. Dentro de esto existen distintos equipamientos. Equipamientos que trabajan a su vez con una bomba de alto rendimiento. Nuestros equipos trabajan con una bomba de alto rendimiento y alta tecnología, que lo que les va a permitir a ustedes es poder trabajar con distintos programas de temperatura y distintos modos de succión. Dentro de esto, los equipos cuentan con 4 programas de temperatura, -4, -6, -8 y -10, y 4 modos de succión continua. Modo 1, modo 2, modo 3 y modo 4. ¿En qué programa y en qué modo voy a trabajar yo? Va a depender de la zona corporal que voy a tratar y del panículo adiposo que yo tenga. Por supuesto, partiendo de la base de un panículo de 25 a 27 milímetros mínimo. De ahí en más puedo realizar criolipólisis. ¿En dónde? En distintas áreas de adiposidad localizada, por supuesto. Las que habíamos visto previamente. El programa 1, que trabaja en -4 grados, suele ser ya suficiente para los pliegues habituales estándar que nosotros tenemos dentro de nuestros pacientes. ¿Qué sucede? A ver, por favor, si pueden escuchar, porque esto es importante. Dependiendo de la zona que vamos a tratar, va a ser la temperatura que vamos a utilizar. Pero si yo cuento con un área con mucha flacidez, por ejemplo el abdomen o la cara interna del muslo, voy a trabajar en -4 grados, que ya es suficiente para estas zonas, donde en general tengo bastante flacidez. Por ende, es más flacidez a veces que grasa incluso. Voy a proteger esta piel, trabajando programa 1 o -4. Otras zonas más compactas, con otro tipo de adiposidad, como son el área trocanteria, como es la banana subglútea, como es el área por debajo del corpiño, puedo trabajar entre -4 y -6. El -8 y el -10, es decir, el programa 3 y el programa 4, ya son programas que los dejamos más a criterio profesional y son para aquellos casos de un panículo demasiado grande que no suele ser lo habitual en nuestros pacientes. Modos seguros de trabajar son el programa 1 y el programa 2, -4, -6. ¿Qué modos? Y ahí entramos a lo que es la succión. Modo 1 succiona un 60% de lo que da la bomba de los equipos. Es lo que nosotros llamamos succión normal. Modo 2 succiona 16 segundos al 60%, 4 segundos al 100%. Modo 3 succiona 10 segundos al 60% y 10 segundos al 100%. Y el modo 4 succión intensa, succiona al 100%. Normalmente dejamos bastante hematoma con estos últimos modos. Por ende, lo recomendado y sugerido son los modo 1 y el modo 2 en aquellas adiposidades un poquito más compactas. Este es un concepto que queremos dejar totalmente claro. ¿Para qué sirve la criolipólisis? Para tratar adiposidad localizada. ¿En quiénes? En todos aquellos pacientes que por más que hagan dieta y por más que hagan ejercicio, tienen esas zonas de adiposidad difíciles de eliminar. Tratamiento entonces inductor de frío, se trabaja con equipos con bombas de alto rendimiento, con 4 programas y 4 modos de succión. Lo sugerido es el modo 1 entonces y programa -4. Paño siempre nuevo y se trabaja una vez por mes cada una de las zonas. Son como conceptos generales que les queremos transmitir. Pasamos a la siguiente, a ver, Erich. Sí, como a la próxima. Esto es ni más ni menos que lo mismo que veníamos comentando, lo de los modos, así que lo vamos a pasar. Dentro de la técnica, una vez que uno elige la zona que vamos a tratar, vamos a colocar el paño, fundamental esto también. El paño debe quedar todo apoyado sobre la superficie, así como la copa tiene que posicionarse y no puede quedar zonas de la copa en el aire. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos empezar a tener inconvenientes. Entonces la copa va toda apoyada y siempre por fuera de la copa tengo que tener paño libre, por lo menos de 1 centímetro de paño. Porque al succionar, acuérdense que el tejido junto con el paño se introducen en la copa. Y dependiendo si tengo mayor o menor flacidez, va a ser cuánto tejido va a entrar en esta copa. Por ende, siempre tengo que tener un paño en buenas condiciones, que tiene que ser estiradito, y yo tengo que sacarle todas las burbujitas de aire posible. ¿Sí? Entonces, si voy a trabajar todo lo que es el abdomen, lo puedo dividir. ¿Cómo coloco mi cabezal? Como mejor pueda colocarlo. Siempre y cuando mi cabezal quede todo posicionado y no quede zona en el aire, no hay ningún inconveniente. Puedo colocar en el hemiabdomen derecho, en el hemiabdomen izquierdo, abdomen alto, abdomen bajo, completamente horizontalizado, verticalizado, en oblicua. No, ahí no hay ningún inconveniente que yo lo ponga como mejor agarre, para explicarlo
en términos más simples. Claro, y siempre y cuando no incluye el ombligo. Y no hay que incluir el ombligo, esto es fundamental. Es fundamental porque se ha visto. Inclusive previamente siempre es bueno hacer una palpación de la zona abdominal y obviamente, más allá de la anamnesis que yo le hice a mi paciente, de la historia clínica, poder yo palpar la zona y saber si hay o no algún antecedente de alguna hernia umbilical, ¿sí? Fundamental esto. Inclusive también tener en cuenta lo que es la dehiscencia de los rectos. Acuérdense que en esas zonas no puedo colocar un cabezal por succión, ¿sí? Bueno, pasamos a lo siguiente. Seguimos. ¿Qué podemos ver? Cuando terminamos de aplicar el cabezal, que se acaba el programa, sacamos el cabezal de la criolipólisis y vamos a ver la zona donde succionó con hematoma, lo podemos ver eritematoso. Todo normal. Y es absolutamente normal. También es normal que esté muy frío ahora. Luego de los próximos 15 minutos comienza a tener la imagen que ustedes tienen a la derecha, ¿sí? La de la izquierda es cuando recién sacamos nuestro cabezal y la de la derecha, ahí va, y la de la derecha es 15 minutos después. Lo que quiere decir que a los 30 minutos, nuestro paciente, por más que estábamos viendo un gran hematoma, no lo tiene. Queda la piel normal. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los equipos de criolipólisis, volvemos a reiterar y vamos a ser muy reiterativas con este tema. No van con cualquier paño anticongelante. Tiene que ir con el paño anticongelante que provee la empresa de cada equipo, porque están preparados para la succión y para el tiempo y la temperatura que ese equipamiento tiene, va a tener en cada sesión. Las sesiones, ¿cuánto va a demorar? Y esto es un avance enorme que ha tenido Esbeltia y creo que es el único en el mercado. Previamente teníamos un equipo, un cabezal que tenía solo 2 placas Peltier para enfriamiento. En cambio, los nuevos equipos tienen en cada cabezal 4 placas. Por lo tanto, antes demorábamos por sesión y por zona entre 40 y 45 minutos para llegar a un proceso de apoptosis. En cambio ahora, con el nuevo equipamiento y la nueva cantidad de placas Peltier que tienen nuestros cabezales, estamos en un promedio de entre 20 y 25 minutos. Por lo tanto, ya nuestros pacientes no tienen que venir a una sesión de 1 hora y media o 2 horas, sino que con 1 hora es más que suficiente para tratar su adiposidad localizada. ¿Qué sucede? Los equipos de nueva tecnología trabajan como una bomba, como recién comentábamos, de alto rendimiento, que tiene 2 grandes ventajas. Por un lado, la cantidad de placas de enfriamiento y por otro lado, la velocidad de bajada del frío. Nosotros estamos en el transcurso de los 2 minutos, de 2 a 5 minutos, ya en temperaturas de frío extremo, es decir, en -4, en -6 grados, de una manera muy veloz. Por ende, si yo al tejido lo someto durante todo el transcurso de la sesión a esas temperaturas, obviamente necesito acortar los tiempos de sesión, si no la piel va a sufrir inconvenientes. Con los equipos habituales que nosotros contamos, o el mismo equipo nuestro, hasta los modelos anteriores, demoraban el transcurso de la sesión en realizar esta bajada de enfriamiento. Hoy en día los equipos más nuevos, más modernos, tienen una bajada de frío muy rápida. Por ende, si entre los 2 y los 5 minutos ya estoy en los -4 grados, entonces eso me va a permitir a mí acortar los tiempos de duración de la sesión. Ni que hablar si encima cuento con equipos que tienen más de un cabezal. Obviamente puedo hacer varias zonas a la vez. De todas maneras, esto también es importantísimo. Los tiempos de sesión se respetan a lo que habla las sugerencias de uso de los protocolos, porque está testeado que es el tiempo suficiente para lograr buenos resultados. ¿A qué le llamamos buenos resultados? A disminuir entre un 25 y un 30% por sesión de grasa corporal por zona. Por eso hablamos de entre 2 y 4 sesiones. ¿Puedo realizar más sesiones? Si yo tengo pliegue de panículo, por supuesto que puedo. ¿Qué me sucede habitualmente? Que después de 3 sesiones ya me quedo sin panículo adiposo. Exactamente. Por eso siempre es importante medir el pliegue todas las sesiones que el paciente viene. Mido y tomo fotografía cada vez que mi paciente concurre a sesión.
Un poco para reforzar que veo que nos están pidiendo. Sí. Acá hay dos cosas importantes. Por un lado, lo que son los programas de temperatura y por otro lado, lo que son los modos de succión. Necesito, como siempre les vinimos repitiendo, tener un pliegue mínimo de 25 a 27 milímetros para realizar criolipólisis. Partiendo de ese pliegue mínimo, tengo que ver en qué zona corporal voy a realizar mi aplicación. Si vamos a trabajar sobre el abdomen o sobre la cara interna del muslo, áreas habitualmente de una piel más fina y de zonas con flacidez, en general trabajamos en -4, que sería el programa 1, y en modo 1, que es la succión normal, un 60% de lo que da la bomba. ¿Cuánto? 15, 20 minutos, 25 minutos como máximo. En cambio, si estamos en áreas de adiposidades más compactas, donde la piel es diferente, como puede ser un pantalón de montar, como puede ser un flanco, por ejemplo, como puede ser el área por debajo del corpiño, como puede ser la banana subglútea, vamos a trabajar entre -4 y -6 y podemos trabajar en modo 1 o modo 2 si la adiposidad es demasiado compacta. ¿Cuánto tiempo? 25, 30 minutos. Claro, es decir, que nuestras sesiones van a ir entre los 15 y los 30 minutos, entre -4 y -6, modo 1 y modo 2. Eso es lo seguro y efectivo, 100% para una reducción de un 25-30% de grasa corporal en cada sesión. ¿Cuántas sesiones? Entre 2 y 4. Y entre sesiones, una vez por mes. Sesiones, ¿sí? Cada 30 días, tenemos que esperar entre 4 y 6 semanas para volver a hacer la medición del panículo adiposo y una nueva sesión si es que lo necesita. Recuerden que necesitamos los tiempos de espera y esto es una terapia fundamental, natural, por ende tenemos que esperar los tiempos metabólicos naturales. Exactamente. Los efectos efectivamente se notan, se empiezan a notar a los 15 días, pero nosotros tenemos que poder medir nuestro panículo adiposo recién a las 4 semanas como para poder determinar si es necesario hacer una sesión más o no. Y eso nuestro paciente lo tiene que entender. Nuevamente, sí. No es para ansiosos. Habitualmente, ya van a ver, esto se puede combinar con otro tipo de terapias y de tecnologías que nosotros dispongamos. Se puede potenciar, por ejemplo, con las ondas de choque y anda muy bien y esto potencia mucho los resultados, pero fundamental la espera entre 25 y 30 días entre sesión y sesión. Para la nueva y saber también, esto es importante, que el paciente, hasta que no viene a la segunda sesión, es muy raro que note algún cambio. Para explicárselo también al paciente. Terapias, por supuesto, que se realizan bajo consentimiento informado del paciente. Debemos explicarle todo esto al paciente y tener en cuenta todas las precauciones de las cuales hemos hablado para evitarnos algún tipo de inconveniente. Terapia noble como no hay otra, pero necesita de ciertos controles y cuidados para evitarnos inconvenientes. ¿Mito o realidad? ¿La criolipólisis genera flacidez cutánea? He visto varias preguntas sobre el mismo tema. No genera, es súper falso, porque primero no hay evidencia clínica, no hay evidencia científica de que genere flacidez, y por otro lado estamos hablando de tiempos entre 20, 25 minutos, exacto, 30 minutos, que no pueden jamás llegar a generar por sí solos una flacidez. Ahora, estamos hablando, y no nos tenemos que olvidar de que estamos quitando algo que está ocupado, o sea, que si luego de nuestra terapia se observa cierta flacidez, es por el espacio que ha quedado libre, justamente. Entonces, al haber reducción de la grasa corporal, queda más visible la flacidez que el paciente ya tenía, exactamente. Es por eso que siempre recomendamos complementarlo con otras terapias. En este caso, las ondas de choque son ideales para eso, porque a su vez, no solamente activamos la metabolización de las células adiposas, sino que también vamos estimulando a nuestra dermis para que retraiga, contraiga correctamente y ese espacio que quedaba libre sea ajustado. Exactamente. ¿Sí? Como ya les habíamos advertido, en pacientes que tienen un IMC normal, entre 2 y 3 sesiones de criolipólisis, más la electroestimulación, más radiofrecuencia para evitar flacidez, es lo más recomendado. Para pacientes que están por debajo de un índice de masa corporal de 27, 2 a 3 sesiones de criolipólisis más electroporación con principios activos
que puedan ayudar a la lisis de los adipocitos, más la electroestimulación y radiofrecuencia para ajustar los tejidos, es ideal para combinar. También se puede combinar con ultracavitación, pero hay que tener la precaución de que debe dejarse por lo menos unos 10 días entre sesión de crío y sesión de ultra, ¿sí? Y para pacientes que tienen un índice de masa superior a 27, es mejor recomendarles un buen plan nutricional, que comiencen con ejercicio físico para luego descubrir las adiposidades localizadas que con el ejercicio y con el control nutricional no revierten, y de esa manera logremos trabajar efectivamente con criolipólisis. Recuerden que esta es una terapia para adiposidad localizada, no para obesidad. Eso primero a tener en cuenta, ni tampoco para flacidez, ni tampoco para celulitis. Es un tratamiento de adiposidad localizada. ¿Combinarse con qué? Con todo, por supuesto, con todo lo otro que yo haga. Si yo hago fosfatidilcolina, hago inyecciones con fosfa, si yo hago intradermoterapia, lo voy a combinar también. Si yo hago radiofrecuencia, si yo hago electroestimulación, si yo hago drenaje manual, linfático manual o gotas de presoterapia, también lo voy a combinar. Esto viene a introducirse como una parte más del tratamiento de mi paciente, pero el éxito está en combinar, como siempre nosotros lo decimos. Por ende, el día que yo hago criolipólisis, hago solo criolipólisis, salvo que yo cuente con un equipo de ondas de choque radiales, que son las específicas para estética, que van a potenciar mi resultado y me van a ayudar a que la apoptosis se haga más rápido y a que todos los procesos metabólicos se activen de manera más veloz y van a potenciar esto. Pero si yo no cuento con un equipo de ondas de choque, por ende, el día que hago criolipólisis, hago solamente criolipólisis. ¿Cuándo puedo combinar? A partir de la semana. Ya a partir de la semana puedo hacer todo. Ojo nomás si yo hago FOFA. Si hago FOFA, la FOFA tiene un tiempo mínimo de entre 15 y 21 días de espera. De por sí, como por lo que significa en sí la droga. Pero el resto de las terapias yo las puedo combinar sin ningún inconveniente. ¿Pasamos otra? Sí. Bárbara. Bueno, lo que habíamos dicho, claro. Y los pacientes con celulitis no están indicados para criolipólisis. Claro, hay que recordar nuevamente eso, porque normalmente nuestros pacientes vienen... Sí. Los pacientes tienen celulitis y tienen adiposidad localizada. Exacto. Si yo les voy a mejorar la adiposidad localizada, inclusive también tengamos en cuenta que uno de los mecanismos fisiopatogénicos de la celulitis es la sobrecarga grasa de los adipocitos. Exacto. Por ende, también van a mejorar, pero no es específico de celulitis. Si yo a su vez le hago una terapia de ondas de choque al paciente con el programa celulitis, por supuesto que ahí ya estoy siendo más específica la otra terapia. Si yo tengo celulitis con adiposidad localizada, es ideal la criolipólisis, porque a su vez ondas de choque radiales son para exclusiva. Y si no, también acuérdense, siempre tenemos un equipo de radiofrecuencia que casi todos tenemos en el consultorio. Levantamos temperatura. Exacto, y todo lo que sea activar circulación, inclusive los drenajes. Todo va a colaborar para lograr la mejor efectividad de mi tratamiento. Acá, bueno, ni más ni menos lo que veníamos conversando de criolipólisis de ondas de choque. Pasamos a la siguiente. Bueno, tener en cuenta esto, que posterior a la sesión de criolipólisis, las ondas de choque van a permitir incrementar la pérdida de grasa localizada, lo que potencia resultados de tratamientos, logrando elevar los porcentajes de reducción de grasa y la mejoría de los tejidos. También tiene la gran ventaja que favorece el tensado cutáneo y de esa manera nos va a mejorar también todo lo que es la flacidez que puede quedar acompañante. Exactamente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Generalmente los anticoagulados. Exacto. Es la verdadera contraindicación de la criolipólisis. Pacientes anticoagulados, ¿con qué? Anticoagulados con anticoagulantes severos, como puede ser el clopidogrel, como puede ser el Sintrón, pacientes heparinizados, es decir, que están verdaderamente anticoagulados. Si yo tengo dudas porque tengo un paciente antiagregado con aspirina, puedo mandar a pedir autorización al médico tratante. Recuerden que siempre tengo que pedir autorización cuando el paciente tiene una patología de base. Fíjense incluso que ahí habla del Raynaud, ahí habla de todo lo que es autoinmune. Habitualmente, si yo tengo un paciente con un lupus activo, por supuesto que no le voy a hacer una sesión de criolipólisis, pero si yo tengo un paciente que no ha tenido pus en los últimos 10 años, completamente estable, que no está con medicación inmunosupresora, no hay ningún inconveniente de realizarlo. Acá viene todo lo que se considera médico legal. Exacto. Por ende, yo tengo que tener todas esas precauciones, sobre todo por eso,
para evitarme un inconveniente yo en mi consultorio y cuidar mi matrícula, como siempre digo. Fundamental. Entonces, si yo tengo dudas de la patología que tiene el paciente, tengo que mandar a pedir la autorización de puño y letra del médico en un RP firmado por el médico que me autoriza a hacer esta aplicación. Muchas veces nos pasa que no conocen los profesionales de qué se trata esto. Entonces, como toda terapia nueva, yo le aclaro al profesional que es una terapia inductora de frío que trabaja con succión, entre los -4 y los -10 grados. Habitualmente, que a mí puede llegar a haber alguna interrupción vascular o algo, en general anticoagulados severos no nos van a permitir. El resto de las terapias, por supuesto que son medibles. Claro, obviamente tengamos en cuenta las contraindicaciones normales de todos los aparatos, es decir, marcapaso, neoplasias activas, infecciones guaridas abiertas, recientes, el embarazo, por supuesto, ¿no? Como cualquier otra aparatología. Exactamente. La lactancia también se convierte un poco en una cuestión médico-legal, básicamente. No le hace nada ni a la leche ni al bebé, pero sí está todo el tema legal, sobre todo en mamás primerizas, que a veces son muy temerosas de este tipo de terapias. Exactamente. Justamente a mí me tocó un caso de una paciente con lupus que no estaba activo, hacía varios años, muy controlado por su reumatóloga, y ella quería hacerse criolipólisis. Y bueno, le pedimos en el consultorio una autorización a la doctora que la envió sin ninguna clase de problema. La paciente se hizo el tratamiento y logró unos resultados maravillosos. Sí, habitualmente eso sucede. Por eso es importante también la escucha, lo que uno habla con el paciente, la historia clínica. Acuérdense que lo que no está escrito, si no está escrito, no sirve y no tiene validez, y el consentimiento informado. Bien. Contraindicaciones, seguimos con esto: mayor potencia de succión, control de temperatura, incorporación de ondas TENS. De esto no hemos hablado, la incorporación de las ondas TENS. Hay pacientes que cuando nosotros le realizamos la succión con el cabezal, pueden llegar a sentir un cierto dolor, molestia más que dolor. Más que todo el tirón de la tracción. Exactamente, en estas zonas que son duras, como la región trocanteria, por ejemplo, que es la que más puede llegar a molestar. En nuestro equipo tenemos la incorporación de ondas TENS, que normalmente le decimos, te pongo un poco de anestesia, y te dicen, sí. En cuanto comienza la onda a funcionar, es maravilloso. Deja de molestar. Claro, ¿qué son? ¿Qué son las ondas TENS? Son ondas de electroestimulación nerviosa transcutánea que todos les deben conocer porque la traen muchos equipos de electroestimulación. ¿Qué función cumplen dentro de la criolipólisis? Ninguna. Nada. La única función que cumplen es contrarrestar el frío que provoca el equipo de criolipólisis, es decir, hacer una sesión más placentera. Contrarresta el efecto del frío. ¿Se puede poner? ¿Se pone siempre? ¿No se pone siempre? Depende. Hay pacientes que toleran la sensación del frío sin ninguna dificultad. Hay pacientes que sienten molestia con la tracción o con el frío extremo. A esos pacientes podemos probarles el uso de las ondas TENS. Y hay pacientes que no les gusta la onda TENS, por ende la vamos a sacar. Pero es un agregado, un plus que tienen nuestros equipos. Es una ayuda. Generalmente lo ponemos sin onda y a medida que vamos advirtiendo que al paciente le molesta, le decimos, ponemos analgesia y ellos te dicen sí o no, no es necesario. Generalmente en las zonas más duras, de panículos duros, ahí es donde suele molestar un poquito más y lo solicitan, y la verdad que tiene excelentes resultados. Exactamente. ¿Sí? Bueno. Si tenemos procesos inflamatorios o infecciosos, volvemos a reiterar, es una contraindicación directa, absoluta. Y ahí viene un tema importante que son las cesáreas. Otra gran pregunta que nos suelen hacer. Si yo tengo un paciente con una cesárea reciente, yo no le voy a aplicar un cabezal de succión en una zona donde tengo una herida de menos de 2 años. Habitualmente los obstetras en general prefieren pasar por lo menos un primer año y no realizar aplicaciones sobre la zona de la herida. Ahora, con criterio, no lo voy a colocar en el abdomen bajo en todo caso y no lo voy a colocar cercano a la zona, pero puedo trabajar, por ejemplo, los flancos. Puedo trabajar el área de la banana subglútea, es decir, sobre la zona puntualmente del abdomen, no. Ya, pero no quiere decir que cuando disminuimos la cantidad de adipocitos de esa zona, no vamos a disminuir las que están alrededor. Exacto, también. Aparte acuérdense que tiene un equipo muy homogéneo de modelación corporal. Al trabajar y modelando y por la gran succión que tiene, eso me va a permitir modificar el resto de las zonas y acompañar también la zona donde está la cicatriz. Acá en esta plaquita podemos observar los equipos que tenemos. Está el que tiene un solo cabezal.
Cabe aclarar que todos tienen control de temperatura y los 4 modos de succión. Sin embargo, tenemos un equipo que tiene un solo cabezal, otro equipo que viene con 2 cabezales, donde podemos trabajar los 2 flancos al mismo tiempo sin ninguna clase de problema, y el equipo más grande, que tiene los 2 cabezales, tiene como agregado un cabezal mini para esas zonas pequeñitas. Este es el nuevo lanzamiento de Sveltia, es un equipo de pie, Vacuum, Dermolite Vacuum, criolipólisis. Este equipo viene con 2 cabezales que trabajan por succión y permite agregar un cabezal para zonas pequeñas o para papada y 4 placas planas. Es decir, uno puede ir incorporándole como distintos accesorios. Es un sistema integrado de criolipólisis. No así los equipos portables, ¿no? Que tienen grandes ventajas, por supuesto, pero no podemos agregarle ni las placas planas ni el cabezal de papada. Exactamente. Aunque es maravilloso el equipo portable porque lo podemos llevar a todas partes. Ideal si uno comparte el equipo, ideal si uno lo alquila, tiene la facilidad del traslado. La movilidad. Exactamente. Todos los equipos se refrigeran por agua circulante. Y acá también una aclaración fundamental. Los equipos llevan agua bidestilada o tridestilada. Mientras más pura, mejor va a ser para la durabilidad de la bomba y todo lo que es la parte interior del equipo. Yo debo cargarle el agua cuando el equipo me lo requiera. Habitualmente los portables vienen con agua de fábrica. El equipo de pie yo le debo realizar la carga de agua. Siempre debo tener un bidón en mi consultorio para ir realizando recargas de agua de manera periódica y garantizar la durabilidad de la bomba de esta forma. Entonces esto es algo que yo lo tengo que tener siempre en cuenta. Trabajan con agua bidestilada o tridestilada. Dentro de eso también, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los equipos son operador dependiente. Más allá que yo ponga y que después la sesión se realice, entre comillas, sola, porque puedo dejarlo y a mí me va a permitir también atender a otros pacientes o no quedar 100% disponible para este paciente, son operador dependiente. Tengo que prestarle atención al paciente, a lo que el paciente diga, a lo que el paciente sienta. Tengo que tener totalmente controlado dónde puse mi cabezal, cómo lo coloqué y tengo que estar capacitado para esto. Fundamental mi formación profesional y la capacitación en el uso, independientemente del equipo que sea. Tengo que estar capacitada y conocer con qué estoy trabajando. Estamos trabajando con equipos de alta tecnología, con mucho enfriamiento, con mucha succión, por ende tengo que conocer el producto. No tengo que preocuparme, tengo que ocuparme de conocer el producto y de que si tengo alguna complicación, tengo que contener el paciente y tengo que saber a quién recurrir, a quién voy a derivar mi paciente. Si yo tengo, por cualquier motivo que sea, con la presencia de alguna inflamación extrema o de alguna quemadura, tengo que contar con un profesional que me ayude con el caso y me ayude a contener el paciente si yo no estoy preparado para hacerlo. Tengo que derivar mi paciente en tiempo y forma porque esto se soluciona y revierte. Si yo lo tomo con tiempo, por supuesto. Entonces, los paños son un consumible. Tengo que hacer firmar siempre un consentimiento informado. Los tratamientos no son siempre iguales. Y ante una complicación, lo primero que tengo que hacer es contener el paciente y derivar. Eso es fundamental, aprender a reconocer mis propios límites, como siempre digo. Para algo hay profesionales que se dedican a esto. No quiere decir que nos vaya a pasar, quiere decir que tenemos que estar preparados como profesionales conscientes que somos. Exactamente. Los equipos son muy seguros, tienen sensores de temperatura, nos ayudan un poco a no tener complicaciones, pero yo, operador, tengo que conocer de la terapia, tengo que conocer los paños con los que estoy trabajando, tengo que ser consciente que el paño es un consumible y lo tengo que desechar, tengo que aprender a medir un pliegue de panículo adiposo y tengo que saber qué paciente tiene indicación para cada una de las aparatologías de las que disponemos en el mercado. Efectivamente. Bueno, ahora les vamos a compartir algunos casitos clínicos de antes y después. Habitualmente entre 2 y 3 sesiones, ¿andan pasando? ¿Las voy pasando? Sí, entre 2 y 3 sesiones suele ser suficiente. Todo este material se los vamos a enviar por mail, así que lo van a tener ustedes también. Pasamos la siguiente. Pacientes de antes y después, nuestros de casuística. Nosotros tratamos de tomar fotografías siempre con un panel fotográfico por detrás, que nosotros nos dé la tranquilidad que son fotografías reales. Trabajamos zonas de flancos y abdomen en esta paciente. Son 2 sesiones, o sea, 2 meses de tratamiento
y ya vemos muy lindos resultados. En general nos empezamos a quedar sin pliegue. Esta paciente pasó a tener un pliegue de 20 milímetros, es decir, no pudimos continuar con la terapia de criolipólisis. Pasamos a la siguiente, casos de antes y después. 3 sesiones en esta paciente puntualmente. Fíjense cómo modifica la zona de los flancos. Esto es un síndrome androgénico, una paciente con resultados muy, muy lindos. Sí. Fíjense el abdomen, que tipo, una muy particular, el tipo de adiposidad compacta, anduvo muy bien después de 3 sesiones. Fíjense, todos casos de antes y después. Este ginoide. Toda la zona, ¿sí? Exactamente. Bueno, acá tratamos de mostrar algunos casos de la cantidad de casos que tenemos, inclusive muchos de ustedes también nos comparten casos y a nosotros eso nos enriquece un montón. Efectivamente, efectivamente. Vamos a tratar de ir respondiendo en parte las preguntas. Lo que quede sin responder, les pido por favor se comuniquen a capacitaciononline@esbeltia.com. Vamos a responder todo y van a recibir todo el material por mail, ¿sí? A ver, vamos a ver si vemos alguna de las preguntas. Vamos a bajar un poquito, por favor, Eri. Sí. Bájate un poquito más. Está contraindicado en dislipemia y no sería una contraindicación absoluta, sería relativa. Yo tengo que tratar pacientes sanos. Preferentemente a mi paciente lo tengo que pedir un control clínico y tengo que, por lo menos, que mi paciente esté medicado. Pero no es una contraindicación. Personas con hígado graso. Exactamente lo mismo pasa con las personas con hígado graso. El máximo de pliegue, en general, el plicómetro tiene un máximo de 70 milímetros. Es decir, entre 25, 27 y 70 milímetros. Y por encima de eso, seguramente ya estamos en una obesidad. Exactamente. Pasamos un poquito. Si combino con FOFA, ¿con cuántos días? Bueno, ya eso. Entre 20 y 21 días aproximadamente. A ver, hígado graso de nuevo. Bueno. Vamos a pasar a ver si puede combinar con el VLJ, por supuesto que sí. Claro que lo puedo combinar con todo tipo de radiofrecuencia. Acuérdense de los tiempos de espera, preferentemente una semana después. No produce aumento de lípidos en sangre porque hablamos sobre macrofagocitar a estas células, o sea que no estaríamos liberando ácidos grasos hacia el hígado o hacia los riñones. Así que no produce aumento de lípidos en sangre. ¿Sí? Bueno, todo lo que sea preguntas, consultas, completamente abiertos, reciban el material, quedamos abiertas y dispuestas a todo lo que quisieran consultar. Nos escriben, como dije recién, a capacitaciononline@esbeltia.com y seguramente vamos a seguir dando cursos. Esto es una charla inicial, para que ustedes puedan empezar. Ahí vi que algunos preguntan dónde capacitarse. Vamos a nosotros a dictar el curso de criolipólisis, así que quédense tranquilas, va a estar todo compartido por redes. En breve seguramente vamos a estar pasando toda esa info, ¿sí? Así que desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y los esperamos a todos en nuestras redes. Chaucito.